El Antiguo Testamento, Isaías capítulo 52, versículo 7. Si lo tienen, sí voy a leer. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz y del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Solo un versículo he leído. En este mes, el día 27, cumplo 40 años de haber recibido la salvación. Bíblicamente, o sea, un concepto antiguo, 40 años consideraba como una generación. Supuestamente he pasado equivalente de una generación, los años de una generación en Cristo Jesús. Ya estoy por recibir ya la nueva generación, ¿no? Entonces, un nuevo capítulo en la vida. Y siempre para mí, la salvación que Dios me permitió es muy grande. En una de parábola de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos es semejante a una persona que en un campo trabajando encontró un tesoro. Luego lo escondió de nuevo, se va a su casa, vende todos los bienes. Luego se acerca al dueño del campo, que a él lo vendiera. Entonces el dueño del campo y se pone un poco extraño, ¿no? ¿Y qué pasa? Pero mi campo no vale para tanto dinero. Pero el interesado quiere comprar, ofreciendo la ganancia total de la venta de los bienes. Yo no quiero comprar. Así es el secreto, o sea, el misterio del reino de los cielos. Tal vez el propietario original no sabe que en su propiedad, en uno de su terreno, está escondido un tesoro. Entonces él no lo valora tantos, pero mi terreno, mi campo no vale tantos. Creo que esta persona se equivoca en gran manera o no sabe muy bien de los valores del mercado. ¿Por qué quiere comprar un terreno que no vale tantos? Pero aquel interesado quien descubrió que en aquel terreno está escondido un tesoro, no piensa así. Es una parábola de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que bien precisamente Jesús describió lo que realmente es el reino de los cielos. Tal vez en esta hora alguno de ustedes dirá, ¿vale tanto la salvación? Un día me sorprendió que un pastor de Guatemala, él llevaba un cargo importante en la confraternidad evangélica de Guatemala, siendo uno de principales líderes que preside el cristianismo en Guatemala. Además, Guatemala es un país donde la población cristiana evangélica es muy alto por porcentajes. Él dijo, ¿la salvación es tan importante? Y tal vez por haberme escuchado luego de un tiempo en su cuenta personal de Facebook, él publicó, la salvación es tan importante como si no fuera tan importante. Entonces, a mí me llamó la atención su comentario. Creo que este pastor no entiende muy bien cuán grande valor tiene
la salvación. La vida de fe es un hallazgo, un descubrimiento. Por ejemplo, Estados Unidos de Rusia, cuando era aún la Unión Soviética, muy económico, no económico, muy barato, compró Alaska. En aquel tiempo la Unión Soviética pensó, eso no vale, es una tierra congelada, no vale tanto. Nosotros tenemos suficiente territorio, ¿para qué más? Pero Estados Unidos, luego de comprar Alaska, en Alaska ellos descubrieron hay petróleos y también de la pesquería, o sea, es enorme, pesca, mariscos, productos. Entonces Alaska se ha vuelto en uno de estados que a la nación, Estados Unidos, permite mucho ingreso económico por turismo, por diferentes recursos minerales y naturales. Así es, mientras tanto que una persona no descubre el secreto, el valor escondido, lo desprecias. Para mí la salvación es demasiado grande y se puede decir más que mi propia vida. Yo tengo un anhelo y todos mis hijos sirvan al Evangelio, no sirvan a este mundo. Como la historia de Noé. Noé, desde cuando descubrió que realmente la tierra iba a ser ahogada por el diluvio, cuando descubrió el futuro, el destino de la tierra, él ya no puso más su esperanza en nada del mundo de sus épocas, ni en algún inmueble, algunas personas o algunos recursos naturales, sino todo su interés fue la elaboración, la construcción del arca. Porque él realmente creyó, después de un tiempo, todo lo que se ve se quedarían debajo de la profundidad de las aguas. Desde el día que él lo descubrió y creyó, él se esforzó para poder meter todos los seres queridos suyos, cosas de valor, adentro del arca. Entre tantas cosas, los que a él le valían más fue su propia familia, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Entonces, en el año 600 años de Noé hubo diluvios, como 40 días y noche, fuerte lluvia sin cesar. Durante un año la tierra estaba sumergida debajo de la tierra hasta que se descubriera alguna parte de lo seco, se demoró un año. Entonces, sobre la duración, el periodo de la construcción del arca de Noé, hay muchas hipótesis, ya que Génesis capítulo 6 dijo, Dios limitó la vida de los hombres 120 años. Algunos dicen, tomándolo como un argumento, fueron 120 años. Algunos piensan de otra manera. No podemos saber exactamente que Noé durante cuántos años construyó el arca, pero muy buen tiempo. Si fuera 100 años, ¿y qué pasa cuando vemos bien edad de los hijos de Noé? Si Noé durante 120 años hubiera construido el arca, cuando él inició a construir, no tenía ningún hijo. Un día yo leyendo atentamente me quedé pensativo. Si fuera así, aquí también se revela la tabla universal del Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo
tú y tu casa. Cuando Noé inició ministerio no tenía ningún hijo. Si no me equivoco, después del diluvio, 600 años de Noé, su hijo Sem apenas cumplió como 100 años, su hijo mayor. Si durante 120 años hubiera construido, cuando Noé empezó el ministerio, ni un hijo tenía. Entonces me venía muchos pensamientos. Entonces Noé, cuando empezó este ministerio, era solo, claro, con su esposa, estaba casado. Mientras tantos que construía el arca es enorme, más de 100 metros de largos. Entonces con la madera del árbol del gofer, entonces mucha imaginación, se va a un bosque con el hacha, o tal vez en aquel tiempo también se hubiera manejado algún serrucho para cortar un gofer de metro de diámetro. ¿Cuánto tiempo demorarías? Con el hacha más difícil. Si aunque pudiera tirarlo, ¿cómo transportarlo hasta el sitio donde estaba construyendo el arca? El arca no se construyó en un lugar bajo, sino en un lugar alto. ¿Cómo lo hubiera llevado? Mucha imaginación. Hace casi cerca de 40 años, 36 años, cuando estuve en el seminario teológico, el pastor Daniel Ho de Perú es mi colega de la misma generación del seminario teológico. Pastor Daniel era muy creativo. Un día él empezó a predicar la historia de Noé, pero con puros inventos suyos. Y decía, Dios bendijo a Noé, luego los elefantes vinieron a ayudarlo, rinoceronte también, búfalos. Entonces ellos llevaban troncos del árbol del gofer, me dejaba sonriendo. Entonces, mucha imaginación. Tal vez fuera la verdad, pero ya que la Biblia no dice, bueno, es una exageración, pero muy cómico era. Entonces, pero nos deja muy pensativos. ¿Cómo pudo transportar tantos troncos del árbol del gofer? ¿Cómo solo puede cortarlo con serrucho y limarlo para que se convirtiera en tabla? ¿Qué cantidad de tablas para tal tamaño del arca? Luego, ¿cómo armar la estructura, esqueleto básico del arca? Tiene que usar algún tipo de grúa. ¿Haya tenido alguna grúa? O un estilo de grúa antiguos. Luego andamio, cuánto piso, cuánta pieza del andamios. Y también para jalapearlos. ¿Cuántas toneladas de la brea? Muchos pensamientos. Entonces el tiempo le quedaba muy corto, faltaba el tiempo. Así todo el día Noé trabajaba, seguramente muy cansados. ¿Cuándo pude hacer tiempo? Cuando empezó a nacer a sus hijos, evangelizarlos. Convencer a sus 3 hijos que creyeran el destino, el diluvio, una noticia humanamente increíble. No es creíble. ¿Cómo? El nivel del agua va a crecer hasta que el monte más alto de nuestra tierra, su pico se quedará debajo del nivel del agua. No, papá. No, padre. ¿Qué cantidad de agua debe caerse? ¿Durante cuántos días? No, papá. De Noé solo si hubiera hecho, que hubiera sido imposible. Entonces, la construcción del arca y también evangelización a sus 3 hijos,
luego que sus hijos reciben la promesa equivalente de la salvación, pero luego de la salvación otra vez dirigirle al mismo ministerio. Papá, yo quiero probarle estos, quiero viajar a tal lugar, yo tengo mucha curiosidad, quiero hacer muchas cosas, aunque sean salvos. ¿Cómo dirigirlo, encaminarlo al camino del ministerio tan importantes? Vamos a pensar. Difícil, aquí muchos padres para dirigir a sus hijos hacia el camino de la salvación, ¿cuánto les cuesta trabajos? Aunque fueran salvos, dirigirle que solo sirvan al Evangelio, cuán difícil para ustedes. Pero imagínense en el tiempo de Noé, ¿cuándo, al día, en qué momento, en qué hora él pudo dedicarse? Y luego, sus tres hijos se casaron, 3 mujeres de aquella época, en donde la maldad era llena, en la tierra estaba cubierta de violencia. 3 muchachas seculares, otra vez predicar, sus nueras, aceptar el destino. Al pensar bien, solo me venía una respuesta. Solo fue por gracia de Dios, gracia de Jesucristo. Noé por su propia cuenta nunca pudo salvar a ni un hijo, ni siquiera a su propia esposa. Entonces la misma historia de Noé me daba a entender, Noé fielmente creyó en Dios. Como Hechos capítulo 16, versículo 30, cree en el Señor Jesucristo. Primero tú, cree en el Señor Cristo, tú mismo seas salvo. Cree en el Señor Jesucristo, tú serás salvo y luego, por la promesa, Dios te va a ayudar toda tu familia. No hay más otra explicación. Entonces, si nosotros pudiéramos entrevistar a Noé, ¿qué testimonio podría compartir a nosotros? Yo fui excelente, yo fui diligente, yo fui un hombre consagrado para el servicio al Señor. De la boca de Noé lo que nosotros podríamos oír, solo desde el principio hasta el final de su testimonio dirá, fue por la gracia, fue de la gracia, fue la obra de Dios, fue por el amor de Dios. Yo tenía una preocupación para ingresarme al seminario. Mi amigo pastor Daniel de la misión en Perú, él también, su padre, cuando él era más joven, falleció. Él vivió con su madre. Su madre de edad avanzada sufría de la diabetes. Él y su hermana menor. Entonces él un día sintió el llamado del Señor para el servicio al Señor, para el seminario teológico. En su corazón había una situación pendiente que no le dejaba tranquilo. Fue su madre. Si yo ingreso al seminario, mi madre es una anciana diabética. ¿Quién se encargará de cuidar a mi madre? Muy, muy preocupado. Mi hermana, creo que mi iglesia, a donde yo me congrego el pastor, y hará un favor para que ella pueda vivir en la iglesia. Entonces ella estará en un lugar muy seguro. Pero mi mamá, una mujer enfermiza, ¿quién se encargará? Y su mamá era salva. Entonces él empezó a orar. Dios, si tú realmente quieres que yo ingrese al seminario teológico, ayúdeme, libéreme de esta situación. Y después su mamá, de una forma muy, muy calmada y tranquila, recibió el llamado del Señor, partió. Entonces el pastor Daniel no se puso tan triste, aunque pues, se puso triste naturalmente, pero él interpretó, Dios contestó a su oración. Entonces él ya sintió libre, pudo ingresar al seminario.
Mi caso fue diferente. Mi padre, mi madre, mis dos hermanos mayores, hermana y hermano, yo soy el menor entre tres. Aunque yo estaba todo el tiempo en casa, me esforcé para predicar a ellos muchas veces. Nunca y nadie me oyó. Si no es contrario, estaban en contra. Entonces mi preocupación, yo si ya dejo mi familia, yo ingreso al seminario teológico, ¿quién predicará a ellos? Yo aquí cuántos años, durante tantos años me esforcé, pero nunca mi mamá casi una vez al gran seminario bíblico con el pastor Oxupar histórico del auditorio Isabela de Ciudad Busan del Corea, que se organizó en el año 86, todas las prédicas del pastor Oxupar se publicó por libros. Es el famoso libro, el secreto del perdón del pecado, nuevo nacimiento, llegó a ser bestseller, traducido en diferentes idiomas. Esa semana, tanto yo, exigía a mi mamá, mamá, es el sueño de tu hijo, yo no quiero una cosa, aunque sea una sesión, participe, casi llorando. Mi mamá, viendo mi exigencia, se fue una sesión, pero muy tarde. Cuando llegó, la puerta estaba cerrada. Pero si hubiera tocado a alguien, lo hubiera abierto. Pero mi mamá no es de esa clase de persona. Según ella, tiene mucha educación. Cuando ve la situación, se regresó. Cuando me lo contó, ya me frustré en gran manera. ¿Por qué? ¿Por qué no tocó la puerta? Yo dije, yo estando en casa, con todo mi esfuerzo, he tratado de evangelizar. A mi familia nunca me escuchó. Ya supuestamente yo abandono la familia, conocí en qué camino yo quiero ya entrar. Una vez salgo de la casa, nunca más iba a regresar a casa. Solo de vez en cuando de visita, en unos días feriados. Pero nunca más yo me volvería a unirme con mi familia. Entonces había una carga en mi corazón. Oraba a Dios, ayúdame. ¿Qué hago? Como mi rutina, mi práctica de la lectura, esta costumbre tan buena y buenísima siempre me ha salvado. En mi momento difícil, buen momento, el momento bueno y malo, siempre sigo leyendo la Biblia. Entonces estuve leyendo la Biblia y vi en el libro del Evangelio, Jesús de repente un día a su discípulo Pedro le exige, vámonos a casa de tu suegra. Llamó mi atención, a la casa de la suegra del Pedro. Desde el lugar del Pedro yo empecé a pensar, yo si fuera Pedro no preferiría irme, porque como me vine de la casa, abandoné a mi esposa y mis hijos. De repente Jesús cuando llamó al Pedro ni siquiera se despidió de ellos. No hubo despedida. Pedro de su labor directo dejó su barco, su red, ni siquiera visitó a su familia, se fue con Jesús. Supuestamente Pedro es un desaparecido. Yo si fuera Pedro, no me voy a casa de mi suegra. Seguramente mi esposa, mis hijos, mi suegra, bajo su techo, bajo su cobertura estarán. Si me voy, mis cuñados creo que me van a pegarlos. Al verme, hasta ya ni mínimo respeto, con insultos. Entonces, con peores insultos. ¿Qué clase de hombre luego? Unos cuantos insultos, fuertes insultos. Irresponsable eres. ¿Cómo abandonaste a mi hermana y tus propios hijos, mis sobrinos? Tú eres mal agradecidos, mal educados. Y luego tal vez me darían cartazos. Yo fuera Pedro, no me iría. Pero Jesús de repente exigió al Pedro, vamos a la casa de tu suegra.
Señor exige al Pedro visitar a casa de la suegra del Pedro. Cuando Pedro llegó a casa de su suegra estaba enferma, le padecía una enfermedad de mucha fiebre. Entonces, por la misma situación crítica, la familia no tenía lugar para dar atención al Pedro y buscar pleitos. Todo el mundo estaba concentrado, absorbido en la situación. Pero Jesús llegó y se acercó a la suegra del Pedro sin que ella a Jesús hubiera pedido, impuso su mano, oró, inmediatamente se sanó. ¿Qué pasa? La situación en un momento que sin que Pedro hiciera algo, una media vuelta del 180 grados de ángulo se dio vueltas. Toda la familia, ¡wow! Realmente es un gran profeta. O tal vez, quizás, como algunos decían, es el Hijo de Dios. Luego, al ver a Pedro, mi yerno, tú a este Señor estás siguiendo. Excelente decisión tuviste. Cuñados, excelente decisión. ¡Wow! Tenía la razón. En un momento el Evangelio llegó a la familia de la suegra del Pedro, la esposa, la familia de esposa del Pedro. Más adelante el apóstol Pablo menciona el nombre de la hermana, la esposa del Pedro. ¿Acaso yo no tengo derecho de andarme como sepas, anda con su esposa que es hermana? Entonces la Biblia nos permite saber que la esposa de Pedro también se ha convertido en una hermana. Para mí fue como una señal verde. Empezó a parpadear dándome señal a mi corazón. Por más que me vaya, el Señor se acuerda de mí. Él sabe que yo tengo la familia a quienes yo amo. Nunca las abandona. Yo sí sirvo a Él, yo vivo para Él, Él vive para mí. Entonces, en mi ausencia, Él salvará a mi familia. A mí me llegó fe y convicción. Pude ingresar al seminario. Mientras tanto que yo estaba en el seminario, primero mi hermana recibió la salvación. Mientras tanto que yo estaba en el ministerio, por la invitación de mi hermana, mi madre recibió la salvación. Y yo, mientras que aún seguía en el ministerio, creo que en Paraguay, mi hermana me mandó una noticia, tan buena noticia. Hermano, nuestro padre, por fin, por la invitación de mamá, recibió la salvación. Sin mí, el Señor empieza a salvar uno por uno de los miembros de mi papá. Solo falta ya mi hermano. Bien, mi hermano está pendiente. En la ceremonia de funeral de mi padre, él me dijo, yo de verdad tengo curiosidad. Él en algunas oportunidades estuvo en algunos seminarios de nuestra misión. Yo tengo una curiosidad, estoy bien pendiente. Cuando tú te convertiste en cristiano, yo no me importó tanto. Y pensé, tal vez mi hermano, un tiempo por su edad. Pero continuaste. Luego, cuando mi hermana también fue contagiada, sí llamó mi atención, pero aún pensé, puede ser que ella por su interés. Pero cuando mamá recibió la salvación, llamó mi atención. Conozco, como tú también conoces muy bien, nosotros la conocemos muy bien, qué clase de mujer. Nunca tuvo interés en ninguna religión, solo en el materialismo. Pero mamá recibió la salvación. Nosotros, cuando tú te convertiste en cristiano, toda la familia nos levantamos contra tu persona. Te hemos golpeado, maltratado, hasta físicamente pegarte. Cuando hermana recibió la salvación, mamá y papá y yo
y perseguíamos. Cuando mamá recibió la salvación, y papá y yo, un día que el papá se enojó, abrió la refrigeradora y sacó una botella de Coca-Cola de como 2 litros y tantos, que en la que guardaba agua, lo sacó con la botella, con el agua, tiró a mamá. Por la molestia, ¿por qué te vas a esa iglesia? Hasta ahí. Aunque mi interés estaba creciendo, no tanto, pero cuando mi papá, nuestro padre, tú conoces muy bien a papá, yo también, es un fiel seguidor del camino del gran sabio chino Confucio. ¿Cómo se llama la religión del Confucio? Confucianismos, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Confucianismos. Un fiel seguidor del confucianismo. Tanto le importa honrar a los padres. Entonces, en mi casa, aquí en México, solo durante un año hay un día de muerto coreano. Los que siguen confucianismos, al año muchas veces el Día de Muertos. Cada vez que nuestro padre, de cuánta generación de la manera regresiva, entonces tartabuelos, bisabuelos, tío de abuelos, cuando llega el descendiente que lleva, el descendiente mayor entre todos, primogénito entre todos los que llevan el mismo apellido. En el caso de mi padre, apellido Shin, de Yongsan, él celebra al año muchos días de muertos por los antepasados. Para él es su filosofía, su religión, su camino. Siempre nos educábamos. El que se olvida de su origen es peor que una bestia, peor que un insecto, el que no se acuerda de su raíz. Por ellos estamos aquí. Tenemos que agradecer a ellos. Si nosotros vivimos honrando a nuestros antepasados, sus espíritus siempre nos bendicen, nos ayudan. Es una enseñanza muy buena humanamente. La familia muy honrada, muy educada, maneja un nivel del valor muy, muy alto. Pero ¿qué pasa? Mi padre, siendo el primogénito mayor de mi apellido, al año llevaba tantos días de muertos, la mesa cubierta de comidas, muy aparte de la economía de la familia. Pobrecita mi madre, por haberse casado con el primogénito mayor de un apellido, sufrió toda la vida. O sea, anteriormente las coreanas al casarse siempre querían saber, ¿tú qué puesto tienes en tu familia? Primogénito, pero primogénito de solo tu familia, o del mismo apellido, de misma agrupación. Sí, no me caso contigo. Toda la vida debe pasar durante un año, ¿cuántos días preparando comidas? Mi padre, luego de su conversión, nadie le obligó. Un día él mismo declaró, hijos, ya que soy cristiano, yo sigo este camino. Voy a declarar a ustedes a partir de hoy, no habrá más ofrenda, no habrá más días de muerto en mi familia. Solo agradezco a nuestros antepasados, pero no habrá más ningún tipo de ceremonia por los muertos. Sé que ellos no vienen, no pueden venir, aunque yo me siento muy agradecido. Tampoco cuando me muera celebre Día de Muertos, yo no quiero. Eso fue algo muy, muy sorprendente. Mi hermano mencionaba eso. ¿Cómo tú conoces a nuestro padre? ¿Cómo a él tanto le importaba el confucianismo
y respetar, estimar, honrar a nuestros antepasados. Así nos educó, así nos instruyó, como Él mismo los despojó por completo. Yo quiero saber lo que tú crees, realmente, ¿qué es lo que cree? Pero por otra parte, Él guarda miedo, porque vio caso de mi hermana, vio caso de mi mamá, al recibir la salvación, según su punto de vista, nos hemos vuelto como lavado del cerebro. Ay, tantos fanatismos. Tengo único miedo que me vuelva como ustedes. Quien está más preocupada y pendiente y alerta no es mi hermano, la esposa de mi hermano, mi cuñada. Yo conozco historial de tu familia. Son fanáticos. Quien encabeza es mi cuñado menor, tu hermano menor, es cabecillo, de ahí inicia. Tanto fanatismo. Mi hermano tiene muy buen nivel económico. Mi cuñada, su única preocupación es que se volviera como yo. Como yo, a mí me gustaría que se volviera como yo, se vuelva como yo. Pero ella se preocupa en gran manera. Pero yo sé que Dios va a cumplir su promesa. Entonces, en mi corazón, el valor del Evangelio empezó a crecer en gran manera. Yo hasta 1 de la madrugada del día de hoy estuve sentado preparando para mi viaje hacia Europa, que voy a partir esta noche, desde hoy hasta el 31 del presente mes. De Portugal, España, Italia, Bulgaria. Veo que Dios va abriendo la puerta. Entonces en Portugal, desde el próximo martes hasta el próximo domingo, todos los días en diferentes iglesias, me ha abierto la puerta, me invita, porque el pastor presidente de Asamblea de Dios, Lustina, es el presidente a nivel nacional de Asamblea de Dios Lustinas, me aceptó. ¿Qué pasa? Cada día me quiere llevar a diferentes sedes de su denominación en diferentes ciudades. Cada día, seminarios. Luego el próximo viernes, en la iglesia, la sede principal, un día del Congreso de Líderes Cristianos con el tema del tabernáculo del Antiguo Testamento con 3 sesiones. Luego el sábado, domingo, seminario en su iglesia, la sede central de Asamblea de Dios. En Portugal Dios abre grandes puertas. Luego, el lunes que sigue, no mañana, el lunes que sigue luego del próximo domingo, por vía terrestre, trasladarme a Madrid. Y luego 2 días de Congreso de Líderes Cristianos con el estudio del libro de Romanos, con los pastores de Madrid, también diferentes ciudades de España. Luego al tercer día voy a trasladarme a Barcelona, porque un pastor brasileño que abrió su iglesia en Barcelona me invitó a predicar. Luego por vía aérea ya no se puede más, por vía terrestre a Roma. En Roma, un día de CLF con el tema del tabernáculos. Luego el día siguiente, el 27, el día domingo, el pastor David, el pastor presidente del Ministerio Internacional Misioneros. Es un ministerio bastante importante mundialmente. En Génova, Italia, para Europa, eres el presidente en Europa. Esta madrugada él me escribió, Pastor Pablo Shin. El pasado mayo, mi hijo que está en Corea
como uno de copastor de la sede central, en aquel tiempo era estudiante del seminario. Papá, conocí un pastor migrante boliviano, pero lleva mucho tiempo en Italia. Ya supuestamente se ha vuelto en italiano. Es un pastor influyente. Quiere hablar contigo. Yo en el pasado mayo, un desconocido, pero telefónicamente saludé un poco. Me dijo, he oído mucho de usted por su hijo, por algunos pastores. Algún día a mí me gustaría invitarlos. Él se enteró de la noticia de mi visita. Esta madrugada me dejó el mensaje. Quisiera invitarte, Pastor Pablo, que venga a mi iglesia el día 27, 2 cultos matutinos y vespertinos. Usted dirija culto en mi iglesia. Su iglesia cuenta con 200 miembros. En Europa, una iglesia de 200 miembros, no como 200 miembros de una iglesia de América Latina, considerada una iglesia bastante grande, especialmente en Italia, donde hay centro de adoración a iglesias católicas. Una iglesia muy, muy grande. Entonces Dios abre la puerta. En Bulgaria también. Primer día CLF, Congreso Líder Cristiano, en la noche seminario bíblico. 2 días que siguen seminario bíblico. Quien me invita, el pastor presidente de la Confraternidad Evangélica de Bulgaria. Entonces veo que Dios va abriendo las puertas. Entonces en mi corazón, mucho nerviosismo, mucha emoción. Hoy yo, hasta antes de salirme a ese lugar, he estado trabajando por los preparativos. Y cuánta alegría a mí me causa, cuánta emoción. Yo viviendo en este camino ya bastante tiempo, alguna vez yo me he lamentado mucho viendo caso de algunos hermanas. Estando en un solo mismo camino, teniendo una sola misma salvación, no valora el Evangelio. No valora el Evangelio. Yo no puedo entender. Muchas veces yo he hecho preguntas en mi corazón al ver a algunos hermanos y hermanas de muy buena condición, posición social y económica. Entonces mi pregunta, ¿cuál es el propósito de su vida? No le digo, en mi corazón yo digo, yo realmente quisiera hacer un cuestionamiento sobre su vida. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Para qué tanto dinero? ¿Para qué tantos gastos? El ser humano, un hombre para que se sienta realmente feliz y satisfecho, ¿cuánto dinero se necesita? ¿Cuántas casas se necesita? ¿Cuántos vehículos? ¿Cuántos muebles, inmuebles se necesita para que se sienta realmente feliz? A veces me lamento al ver la muerte de un hermano o una hermana que tenía muy buena posición, pero todo perdió. Desperdició, todo perdió y se muere. En su luto no me da nada de gozo. Entonces muchas veces no quería ir. ¿Yo para qué me voy a dirigir a esta ceremonia? No me contagia de la esperanza. Sé que se fue con el Señor, pero su vida no ha sido ejemplo, no ha sido nada del testimonio. Yo fuera por mí, no quisiera irme. ¿Qué diré? Al lado de su cuerpo puesto el último mueble que en su vida final puede llevar. Es un ataúd. ¿Qué significa un ataúd de lujo? Metálico, de madera del cedro, madera de calidad más alta, madera más barata, ¿qué importa? En aquel mueble acostado al lado de él, al lado de ella, ¿qué podría decir? La vida de ese hermano, la vida de esa hermana, como un cura católico, por educación, digo, fue una vida tan significativa, tan bendita. En realidad fue una vida que se desperdició todos.
Entonces mi preocupación, algún día uno de ustedes así se muera, luego su familia me avise, pastor, vaya a dirigir por favor el velorio, por favor la ceremonia. ¿Qué diré? Un día en Perú, un hermano falleció. Era buen hermano. Hasta un tiempo fue delegado del grupo de varones, pero tenía un problema. Buen hermano, ni siquiera tacaño. Pero ¿qué pasa? Muy altanero. Su ego era muy grande. Entonces, durante su periodo del servicio como delegado del grupo del varón, siempre se peleaba con los hermanos por el motivo de su ego. Odio la persona que agarra su propia razón. ¿Quién no la tiene? ¿Quién no tiene su propia razón? Pero buscar su propia razón no es algo tan importante, sino la edificación. Muchas veces mi propia razón, yo me quedo con mi propia razón, pero me deja aislado, me deja incomunicado. Yo no puedo contribuir nada para mi familia, para mi grupo, solo digo con mi razón. Si eso fuera realmente una verdadera razón que viene de Dios, nunca te aislaría, nunca te encerraría en tu mundo propio, sino te haría contribuir, te haría edificar a los demás. Odio la gente que agarra la razón. Todo el mundo, entre todos los habitantes de esta tierra, ¿quién no agarra su propia razón? Hasta un loco agarra su propia razón. Pero muy poca persona deja su propia razón para la edificación. Para la edificación. Para el bien de los demás. Yo a veces digo a algunos ministros, lo que tú agarras realmente fuera una verdadera razón. Una verdadera razón nunca te separaría de la voluntad de Dios. En nombre de razón, en realidad, su terquedad, su ego. ¿Quién no lo tiene? Aquí hay quien no tiene su ego. Aquí hay quien no tiene su propia razón. Pero lo que realmente nosotros tenemos que levantar es la edificación. Donde realmente haya una persona buena, esa persona no agarra su propia razón, no habla de su razón. Esa persona donde llega, donde había pleito, termina los pleitos. Donde había desorden, se ordena. Donde había desorganización, se organiza. Es persona capaz, es buena persona. Pero uno se cree, yo soy bueno, pero por donde quiera que él llega, eres una chispa. Chispa de pleito, chispa de disensiones, chispa de separaciones. No es buena persona. Una persona egocéntrica, aislada. O sea, culturalmente inmadura. Muy aparte de su edad física que tiene, es inmadura. A pesar de edad que tiene 60, 70, edad mental, unos 15, unos 12 años de edad. En vano vivió largo tiempo en medio de estas vidas. Entonces yo muy a menudo hago esa pregunta. Ese hermano un día murió en pleno retiro, subiendo por escalera al bungalow, y le dio ataques cardíacos. Inmediatamente falleció. En su bolsillo tenía una pastilla, pero no le alcanzó el tiempo. Quería meter su mano, quería sacar pastilla. Antes de poder lograrlo, falleció. Algunos hermanos corriendo vinieron. Pastor, hermano fulano, en medio
del camino al bungalow falleció. Hermanos, ¿realmente está fallecido? Sí. Porque había médicos entre nosotros. Vamos a preparar el velorio. Hermano fulano, sí, pastor. Su cuerpo, cárguelo a camioneta. Vamos a buscar primero a un hospital. Necesitamos confirmación del médico. Pero pastor, yo no puedo. Se puso nervioso. Me voy a chocar. Tranquilo. El hermano fulano ya no está aquí. Tranquilo, maneja tranquila. Vamos a buscar la manera. Hubo su funeral. Yo fui maestro de ceremonia. No tenía palabra. ¿Qué digo primero para despedirme? De última vez me acerqué a su cuerpo, ya que aún no estaba cerrado, la cara estaba descubierta. Por última vez toqué un poco, hermano fulano, con mi mano a su mejilla. Para esto tanto le importó su orgullo. Para el día de hoy, para este momento, tanto le importó su ego. No sabía que algún día así iba a suceder. Dejar esa masa del ego, esta masa, una masa de terquedad, tanto te importó defenderte, tanto te importó establecerte a ti mismo. ¿Por qué no pudo ser un poco más humilde? ¿Por qué no pudo ser un poco más servicial? Entonces, ese momento, ¿cuán glorioso sería? ¡Cuán glorioso! ¿Qué dirá delante del Señor? Gracias por haberme salvado, Señor. Luego el Señor pregunta, fulano, pero ¿por qué tú te creíste tanto? ¿Qué es lo que creíste tanto? ¿Qué es lo que creíste? ¿Te creíste como Dios? ¿Eso te importó tanto? ¿Qué dirá el Señor? ¿Qué dirá el Señor? Muy a menudo en mi corazón, cuestionamientos. Al ver a un hermano, una hermana, tanto le importa su posición, tanto le importa su dinero, tanto le importa su orgullo, tanto le importa su plata. Yo digo, ¿tanto te importa eso? Para que realmente un hombre o una mujer se sienta feliz. ¿Cuántos millones de dólares se necesita? Tener tantas casas, ¿para qué? Una casa equivale a un palacio. ¿Qué sentido tiene? Finalmente el espacio que tú puedes ocupar, una recámara de unos metros cuadrados nada más. Ni siquiera tu casa tú puedes limpiar. ¿Para qué tantos vehículos por gusto parados en el parqueaderos? ¿Para qué tanta vanagloria? Tantas vanidades. Nosotros seriamente tenemos que pensar, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Yo he conocido durante como 20 años muchos ex miembros del programa del CUNYSCOR. CUNYSCOR es un programa del servicio al extranjero, originalmente nació para los universitarios. Desde el Corea, ahora ya las sedes extranjeras también se involucraron. Nosotros también, una de sedes que está enviando muchos miembros al año a diferentes países. Yo desde el año 2003, 2002, empecé a recibir, 2003, los miembros del CUNYSCOR. Ya llevo como 23 años. En mi mente hay rostro de muchos jóvenes. La mayoría son surcoreanos, algunos son norteamericanos,
algunos japoneses, chinos, de diferentes nacionalidades, también latinoamericanos. Durante 11 años del servicio, la mayoría experimenta un cambio total, radical. Se pone muy feliz. Incluso algunos en el día de su retorno, su regreso, no quería regresar. Pastor, yo no quiero regresarme. Usted no me puede apoyar, no me puede permitir que yo me quede aquí. No, tú tienes tu carrera. Además, aún está bajo la cobertura de tus padres. Yo necesito la opinión de tus padres. Luego la opinión de tu pastor. Luego la última es tu opinión. Porque tú fuiste enviado bajo una cobertura. Si ellos estuvieran de acuerdo y a mí me autorizaran, yo podría aceptarte. Pero simplemente por tu emoción y sentimiento, no. Tú regresarás a tu país. Incluso algunos en el aeropuerto lloraban hasta que se hincharan sus rostros. En las ceremonias de despedida, algunos lloraban como bebé. Se ponía colorado como lloraba. No quiero regresar. Pero alto porcentaje de ellos, no todos, luego de regresar al país del origen de ellos, se corrompen. La oleada de este siglo pecaminosa no les perdona. Algunos sobreviven, llegaron a ser muy buenos ejemplos. Entonces, durante más de 20 años he sido testigo de ver cómo va corrompiéndose. Luego de regresar al país de origen, unos meses, excelente, siempre activo en diferentes programas, en sus iglesias, también bajo el programa de la misión. 1 año, 2 años, comienza a alejarse. Quiere tener relaciones sentimentales libres, no con seriedad, no para con el fin de formar su matrimonio, simplemente divertirse. Primero en sus redes sociales, comienza a publicar fotos y videos de diferentes restaurantes, lugares de atracciones. Gasta dinero. Entre ellos se reúnen, hacen fiestas, realizan viaje turístico entre ellos. Entonces hay los tramos. Por lo menos 1 año, 2 años, así continúan. Después de unos años ya no publica más nada en redes sociales. ¿Por qué? Se dieron cuenta. No hay nada. No hay nada. Pero ¿qué pasa? Para entender que no es nada, desperdició años, dineros, oportunidades. Me lamento de estas miserias. ¿Por qué no piensan seriamente? Hoy ustedes por lo menos una vez piensen, ¿cuál es el propósito de mi vida? Si ahora el Señor preguntaría a cada uno de ustedes, fulano, ¿qué es el propósito de tu vida? ¿Están listos para contestarle? Muchos no están llevando una vida errante, vida de pagos. Aunque tengan alguna profesión, pero una vida del pago. Porque no tiene propósito. El propósito de mi vida, seguir la corriente. ¿Eso es el propósito de tu vida? El propósito de tu vida, como un conformista, seguir el mismo color, seguir el mismo olor, seguir el mismo camino, pero nunca tú quieres averiguar es un camino correcto o no. Y
tenemos que pensar. El Señor me enseñó. Luego de recibir la salvación, cuando por primera vez a mí me tocó anunciar el Evangelio por mi propia cuenta, luego de un año de haber recibido la salvación, un domingo de la tarde, llegó una señorita de edad más o menos, según mi parecer, contemporánea de mi edad. Yo vi función hasta aquel momento, alguno nuevo, un poquito saludar, luego a los maestros, al pastor, presentarlo. Era un domingo de la tarde, llegó una señorita de más o menos mi edad. Pastor, llegó una señorita, quiere escuchar. Ahora estoy atendiendo a una persona, yo no podré. Busca al maestro del grupo de jóvenes. Hermano, maestros, llegó una señorita, yo ahora estoy atendiendo a otra persona. Entonces me dijo, ¿no hay tal hermano, otro maestro? No. Entonces tú atenderás. ¿Yo? ¿Cómo? Tú mismo compartirás el Evangelio. Yo nunca compartí el Evangelio completo a una persona, solo invitarlo hasta la iglesia. No, nada es difícil. Coloca una mesa aquí, invítala y sentarla delante de pero tú también sentarte. Pero, ¿cómo comienzo? Primero, date tu propio testimonio, cómo recibiste la salvación. Mientras tanto que tú lo cuentas, el Señor pondrá palabra en tu boca. Ay, no. Adelante. Ay, no. Pero lo que en la iglesia yo aprendí, el Señor nunca nos permite algo que nosotros no podamos aguantar. Además, al momento de confrontar, da la salida. Luego que yo aprendí este concepto, nunca pude retroceder diciendo no. Cuando el Señor a mi persona me exige algo. No, pero sé que en Cristo Jesús no hay la respuesta no. En Cristo Jesús solo hay una sola respuesta, sí. Esto es escrito en el libro de Corintios. En Cristo Jesús no hay no, solo sí. Entonces, en Cristo Jesús, siempre Cristo llega a ser sí, nunca no. Por lo tanto, Cristo no conoce qué es no, solamente Él conoce sí. Creo que mi familia no va a poder recibir salvación, sí. Yo no sirvo, sí. Yo soy inútil, sí. Yo soy una basura, sí. Yo voy a perder mi vida, sí. Pero tú me amas, sí. Tú me vas a bendecir, sí. A pesar de mi debilidad, yo soy un precioso siervo de Dios, sí. Tú me vas a bendecir, sí. En Cristo Jesús, el Cristo que fue anunciado por el apóstol Pablo y Silvano, nunca ha sido no, sino solo sí en Cristo Jesús, dice. Luego de aprender este concepto, yo nunca pude decir no. Alguna vez lo hice, luego rápido me arrepiento. No, retracto mi palabra, sí, yo lo hago. Entonces, yo no, pero en mi corazón sabía la respuesta, sí. Bueno, sí. Preparé una mesa, invité a la señorita delante de mi persona, yo no le pregunté su edad por pena, por vergüenza. Entonces, más o menos midiendo, será de mi edad. Entonces, ¿qué le digo? Señorita, ¿cómo te llamas? Me llamo tal. ¿Qué le digo? El maestro me dijo que diera mi testimonio. Empecé a darle mi testimonio, cómo recibió salvación. Al principio seco y frío. Mientras que contaba mi testimonio, mi propio testimonio me alentó. El volumen de mi voz, de volumen 1 al máximo 10 se subió. Y señorita, luego venía palabra de Dios. Cuando empecé a hablar de la salvación, se reventó su llanto. La señorita empezó a llorar. ¿Qué pasa? Yo la ofendí. Creo que yo la ofendí. Ay, Señor, el pastor, el maestro me van a regañar. Pero ¿qué es lo que dije a ella? Yo creo que no le ofendí. ¿Por qué llora amargamente? Lloraba. Ay, Señor mío, ¿qué pasa? No es que ella se sintió ofendida.
recibió la salvación. No es que usted me ofendió, sino entendí, ya creo. Jesús es mi Salvador, perdonó todo lo pecado mío. Yo ya puedo decirte, soy salva, soy limpia. Al escuchar su comentario, yo me volví incrédulo. Entonces, ¿alguien podrá ser salvo por mí? Yo creo que no. Entonces, no, creo que no. Ella afirmó que salva. Yo terminé dudando que ella es salva. Creo que se equivocó. A nadie quería contar el resultado porque me daba mucha pena. Llegó, ya que domingo de tarde llegó culto nocturno. Yo soy técnico del servicio de sonidos, sentado adelante estaba mesa del técnico del servicio, por lo tanto cuando alguien se levanta, sale testimonial, yo no puedo ver. Además yo era alabanceros, también era maestro de escuela dominical, yo también era todólogo, entonces en la iglesia. Entonces controlaba el sonido, luego dirigía alabanza, atendía a la gente, ya que mi silla estaba en la primera línea, por respeto cuando alguien se levanta, por la educación. Nunca me volteo a mirarlo porque así no se educó. Porque yo sentado en la primera hilera, cuando volteo mi cabeza, todo el mundo al verme quiere copiarlos. Yo causo entonces una distracción en el culto. Por vez que esté atrás, se oye un ruido, nunca me volteo a verlos. Cuando el pastor dijo, ¿quién quiere compartir testimonio? Oí que alguien se levantó. Algún hermano o hermana testificará. Hasta que pasara de mis lados, ya que estaba yo en la primera hilera. Y cuando vi que una persona pasaba del lado y la vi, era la señorita que yo atendí. Ay, Señor mío, nunca enseña ella qué es testimoniar. ¿Quién es ella? Y puso la idea o insistió que saliera a hablar. Ay, ella me va a descubrir todo lo que yo prediqué horrible públicamente. Ya me va a descubrir. Automáticamente mi cabeza se cayó. Ya no podía levantarla más. Ya no quería mirar. Mi corazón latía muy fuerte. Pero la señorita empezó a testificar de una manera ideal, correctamente. Y poco a poco mi cabeza empezó a enderezarse. ¡Wow! Bien, testimonia muy bien, mejor que algunos hermanos de años. Luego ella testificaba, yo ya recibí la salvación, estoy segura, soy salva, limpia, gracias al hermano Pablo Shin. Mencionó mi nombre, otra vez cayó mi cabeza. ¿Por qué mencionó mi nombre? Él me explicó muy bien, gracias. Luego el pastor empezó a predicar. Ninguna prédica entraba en mi corazón. Estuve feliz y emocionado porque tuve mi fruto primitivo. La prédica no entraba. ¿Qué capítulo, qué libro? Solo estaba soñando. Oh, Señor, es una broma pesada, una mentira, es una realidad. Una persona como yo, si predica evangelio, otra persona podrá ser salvo. ¿Es posible? ¿Es una broma pesada? ¿Una comedia? ¿O lo que estoy viendo es la realidad? Yo estoy en un momento bien vivido, más que nunca. Entonces, una persona como yo, si predica, ¿alguna persona puede recibir la salvación? La respuesta era ella, sí. Desde ese día en mi corazón se prendió la llama de evangelismo. A cualquiera quería compartir. Al principio a los chicos de escuela dominical, los jóvenes de edad contemporánea, jóvenes de edad mayores que mi persona, hasta los adultos, más adelante a adultos mayores también.
me convertí como un consultor en la iglesia, espiritualmente. Cuando viene alguien nueva persona, pastor, se me buscó, ¿dónde es hermano? Atiéndelo. Siendo chiquito yo empecé a atender a ellos. Pasaron muchos años. Ahora, 2 días del Congreso de Líderes Cristianos. Mínimo 100 tantos pastores, 200 tantos, a veces 400. Al segundo día, luego de 6 sesiones, los que ahora realmente están bien confirmado de que son salvos, realmente son justificados por la sangre de Cristo, levanten su mano. La mayoría levanta las manos. Pero yo también tuve los primeros tiempos iniciativos. Por una persona me emocionaba. Una anécdota más quisiera contar. Cuando yo estaba en Perú, ahí me tocó dirigir gran seminario en el Hotel Europa de Ciudad La Paz. Es un hotel de 5 estrellas donde el gobierno boliviano daba su informe anual cada año nuevos. Me invitó, pero yo no contaba con buena economía. Desde Lima hasta La Paz, con mi esposa tuve que viajar por vía terrestre, como más de 20 horas. Pero de Lima hasta el nivel del mar, La Paz está a 4.000 metros. Entonces, por vía terrestre viajar como 20 horas, con un poco de descanso, casi un día del camino, no es difícil, se choca muy fuerte. Entonces, para que no me chocara a la altura, decidí, todo el camino no voy a comer nada, mínima agua, ni agua voy a tomar. Porque la carretera no como México, no hay parada allá. Ahora no sé, en mi tiempo no había parada. Qué pobrecitos los pasajeros. Cuando le da ganas de orinar y de pecar, ya no aguanta más, levanta su mano, señor chofer, párese, y se para. Todos los pasajeros le esperan, se baja, busca algún lugar escondido, ahí se sienta, hace su necesidad. Me daba pena, yo no puedo hacer eso. Mejor no comer nada, mejor no tomar nada. Durante más de 20 horas, alimento casi nada, agua solo mínima cantidad, porque ni quería orinar. Al llegar a La Paz, la altura me chocó. Zonas más altas, los altos, 4.100 metros desde el nivel del mar, zona sur, lugar más bajo, 3.600. Entonces los bolivianos, los paseños, conforme a nivel económico, viven en diferente altura. Gente de nivel más alta, zona más bajo. Gente de nivel económico más modesto, 4.800. Hotel estaba en un lugar muy alto. La altura a mí me chocó. Desde cuando yo llegué hasta el día de mi regreso no podía comer ni podía beber, no quería. Porque no podía por el dolor de cabeza, todo el tiempo con mascarilla de oxígeno. Hasta antes de subirme a predicar en el púlpito, atrás había detrás una cortina con mascarilla de oxígeno. La primera noche, hotel, su máxima capacidad como para 500 personas, llenas, afuera gente parada de pies. Pero mi condición estaba tan mal de mi salud, ya que no comí todo el camino, ni La Paz quería comer. No podía concentrarme en prédica. Entonces, no di una exposición satisfactoria para el público, porque yo mismo estuve difícil. Aunque ellos me oyeron muy bien, al terminar sentí muy mal. En la noche ya no me caía más sueños. Señor, ayúdame. Cientos personas a la hora de invitar gente que recibe la salvación. Levante su mano derecha. Adelante hacia la tarima. Casi toda audiencia
se levantó y se salieron como una nube de gente. Entonces, ¿cómo a mí me presionabas? Dormí poquitos, muy temprano de madrugada levanté, sentí amargura en mi corazón. Por la altura de la madrugada, mucho frío. Entonces en la sala, en la oscuridad, solo sentado, empecé a orar al Señor, ayúdame. Y empecé a llorar. Señor, ayúdame. Tanta gente viene, no tengo condición. No puedo concentrarme en la prédica. No tengo condición, ni salud, ni concentración. Ayúdame. Ese lugar originalmente tú tienes que estar. Ya que tú no tienes cuerpo, me enviaste. En tu lugar, tal vez el pastor Oxupar debería estar aquí. Él tiene un solo cuerpo, no tiene muchos clones. Por eso me mandó como su clon. Como clon de Jesucristo, como clon del pastor Oxupar. Pero yo me siento tan incapaz. Ayúdame. Mi corazón se me quemaba. Ardía. En oración empecé a llorar como niño. Ayuda, Señor. Dame la fuerza para poder predicar. Llegó la hora de predicar. Increíble, inexplicable, un respaldo de mano invisible, como alguien me estuviera sosteniendo. Fuerza, valor, la memoria más que nunca. La cita bíblica empezó a llegar a mi mente. Hasta palabras que nunca yo imaginé decir a ellos. Realmente fue excelente campaña evangelística. Cientos personas recibieron la salvación. Una radio se decidió, voy a transmitirla en vivo. La prédica en vivo se transmitía a toda la ciudad. Un canal de televisor me invitó a entrevistar. El último día, todos levantaron manos. Al terminar la última sesión, mucha gente me rodeaba. Pastor, ¿dónde está la dirección de la iglesia? ¿Dónde está? Pastor, ¿qué seguimiento darán ustedes? ¿Usted se va a regresar? ¿No tiene algún libro? ¿No tiene algún material para nosotros? Sentí el avivamiento. Luego el hermano, quien tenía un taxi, me daba servicio como taxistas. Al subir al taxi, la radio que transmitía mi prédica estaba prendida. Aún en sintonía, aún estaba transmitiendo. El locutor recibió la salvación. Contento, como resumía lo que yo compartí. Ponía himno espiritual de letras de la redención y salvación, perdón del pecado. Continuo. Por su sangre soy salvo. Su sangre me limpió. Antes de llegar a Ciudad La Paz, estuve en peor condición. Yo dije, ¿podré estar de pie? ¿Podré predicar a la gente? Se me vino esta cita bíblica en el viaje. Cuán hermosos son sobre los montes. A ver, yo no leo bien, no tengo buena visibilidad. El subtítulo, por favor. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ya otra vez regrese. Ya aquí, de repente, al meditar en esa cita bíblica, llamó mi atención la palabra los pies. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegre nuevas. Yo dije, ¿por qué los pies? Entre todos los miembros del cuerpo, los pies son miembros que se ensucian más a menudo. Todo el día se mantienen sucios.
Pero Dios dijo, cuán hermoso son sobre el montes las manos del que trae alegres nuevas, la cara. Otro miembro no dijo, los miembros más despreciables. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. A mí me consoló. Señor, yo no me considero la cara, el rostro, la cabeza, hombros, antebrazo y brazo, mano, cuerpo y cadera y pierna. No, yo entre todos los miembros, yo me considero los pies. Inútiles. Pero tú dices, cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Cuando Dios se fijó en un miembro glorioso, en un miembro tan talentoso, en un miembro tan útil, sino los miembros de un cuerpo en algún sentido más despreciado, más menospreciados. Entonces yo no puedo entender. Me voy a Europa, voy a estar atravesando, escalando los montes. Cada día voy a estar viajando en España, en Italia, en Roma, en Génova, Bulgaria y Sofía y diferentes ciudades. Cuando me regreso un día de descanso, luego me voy a Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico. Luego de regresarme 2 semanas continuadas en CELEP, en Veracruz, Monterrey. Luego me voy a Costa Rica para dirigir retiro espiritual. Cuando me regreso aquí gira de Scrooge por la temporada navideña. Luego el día 26 el día 26 al 29, me voy a Costa de Marfil, del oeste de África para dirigir retiro. El año pasado yo recibí el Año Nuevo en Nicaragua. Este año voy a recibir el Año Nuevo en un país de África. Vivo como un caballo loco. Vivo realmente como un loco por el amor del Evangelio. Cuando Dios dijo, cuán hermosos el rostro, la mano, los hombros, cuán hermosos los pies del que trae buena noticia, noticia alegre, anuncia de la paz, de la justificación. Hoy, hermanos, ustedes una vez mediten profundamente cuál es el propósito de sus vidas. ¿Para qué estudian los estudiantes? ¿Para qué trabajan los empleados? ¿Para qué llevan un negocio aquí los empresarios? Y las amas de casa, ¿para qué están a casa? Todo el día solo limpiar la casa, descansar, esperar a su esposo. ¿Por qué no aprovecha el tiempo para servir al Evangelio? Si ganan dinero, sirvan al Evangelio. Dios les dará lo suficiente luego de servir al Señor. Si estudian para el Evangelio, si viven para el Evangelio, si mueran para el Evangelio. Es nuestra vida. Y Dios nos va a bendecir en gran manera. Ustedes, aunque no sean la mano, la cara, no se preocupen. Dios dijo, cuán hermosos los pies. A veces apesta. Pero Dios que dice, cuán hermoso los pies que traen buena nueva.
anuncia la paz, anuncia que Dios reina, Cristo reina, su vida es valiosa. Todos sirvan al Señor. Dejen por un lado esa razón que es una basura. Piensen en edificar, en contribuir a mucha gente que conozcan al Señor. Sean salvas. Hoy hasta aquí compartimos. Llama a todas las puertas. Si preguntan quién es, di que es cristiana. Pregunta entonces si pasó por sus casas un cristiano. Si te dicen que sí, que complacidos le vieron a la gloria caminando, sepan ahora que su esposa e hijos buscan el cielo por los mismos pasos. Diles que, por hacerse peregrinos, ciudad y hogar con decisión dejaron, que han tenido amarguras, privaciones, y vencieron difíciles obstáculos, porque buscaban con desprecio al mundo la voluntad de Dios llevar a cabo. Y sepan que los tiene el Rey del cielo bajo su amor y paternal amparo. Cuán hermosas mansiones les prepara mientras con vientos y olas van luchando. Cuán dulce calma gozarán por siempre si fueron fieles hasta el fin del tránsito. John Bunyan, La peregrina. Viaje de Cristiana y sus hijos a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño. Segunda parte de El peregrino.